aprender acerca de las propiedades coligativas de las soluciones. Una solución o disolución es una mezcla homogénea entre dos o más sustancias, las cuales pueden ser un disolvente y uno o más solutos. Un soluto es aquella sustancia que se encuentra en menor proporción en la solución, como por ejemplo la sal o el azúcar, mientras que un solvente o disolvente es aquella sustancia que se encuentra en mayor proporción en la solución, como el agua. ¿Y qué son las propiedades coligativas de las soluciones? Son aquellas propiedades las cuales dependen de la cantidad de moléculas del soluto en la solución y no de su identidad. Las propiedades coligativas son el descenso de la presión de vapor, el aumento ebullioscópico, descenso crioscópico y la presión osmótica. En cuanto al descenso de la presión de vapor, la presión de vapor es el equilibrio entre la rapidez de evaporación y rapidez de condensación. Este está en equilibrio. Se trata de un recipiente cerrado el cual contiene el líquido dentro. Equilibrio. Y el descenso de la presión de vapor ocurre cuando tenemos un solvente puro. Se le añade un soluto no volátil, y este es el resultado de dos factores: la disminución de moléculas de solvente en la superficie libre y la aparición de fuerzas atractivas las cuales limitan el paso del vapor. Yo sé que este concepto resulta un poco confuso, pero les traje otro video para que sea fácil el aprendizaje. Tenemos dos recipientes. El primer recipiente tiene el solvente puro, agua. El segundo, el soluto no volátil, sal. Se añade el soluto al solvente, se obtiene la solución. Y aumenta la entropía. Aumenta debido al desorden que generan las moléculas de soluto en el momento en el cual yo me encuentro mezclando. Después, el disolvente se va a equilibrar y va a haber una menor tendencia hacia el paso de vapor. La presión de vapor de un disolvente en una solución, la cual contiene un soluto no volátil, depende directamente de su concentración, y esto nos lo explica la ley de Raoult. La presión parcial de un disolvente expresado con P1 está dada por la presión del disolvente puro, P0, multiplicado por la fracción molar del disolvente. Gracias. Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre la segunda propiedad coligativa en esta presentación, que es la elevación del punto de ebullición. Para entender esta propiedad debemos comprender ciertos conceptos básicos. Sabemos que el punto de ebullición de un líquido de una solución es la temperatura a la cual la presión de vapor llega a igualar la presión atmosférica de su entorno. Dado que la presión de vapor de un solvente disminuye cuando se le agrega un soluto no volátil, el resultado es que la solución debe calentarse a una temperatura más alta que el solvente puro para alcanzar la misma presión de vapor. Recordando que una sustancia no volátil es aquella que no se evapora con facilidad en forma de gas en las condiciones existentes. En esta presentación, el cloruro de sodio, la glucosa, son los solutos no volátiles más comunes que los vamos a utilizar para ejemplificar esta propiedad. Por tanto, esta propiedad de elevación del punto de ebullición se la resume como esa diferencia de temperatura de ebullición entre el solvente puro y la solución no volátil. Como tenemos aquí en esta diapositiva, tenemos la fórmula que se la resume como la diferencia de temperatura de ebullición va a equivaler a la molaridad de la solución por la constante del punto de ebullición por la constante de Van Hoft. Como tenemos en este gráfico, tenemos dos matraces. Desde la izquierda representa el solvente puro con agua y el derecho va a representar la disolución. Las moléculas azules que tenemos arriba representan el solvente en forma gaseosa, está ebulliendo. En esta solución están asociadas cloruro de sodio y agua. Ahora, según la ley de Raoult, como estas propiedades coligativas se relacionan entre sí, cuando se agrega un soluto no volátil, decrece la presión de vapor, ya que el soluto satura la superficie de la solución y dificulta la ebullición del solvente. Por instancia, se requiere un incremento de temperatura para que la presión de vapor iguale la presión atmosférica, y esto hace que suba el punto de ebullición, como lo tenemos en el gráfico aquí a la derecha. Ahora, una cuestión muy básica, donde las propiedades coligativas que se han revisado hasta ahora aplican, y es que queremos servir agua con cloruro de sodio para cocinar en la sierra. ¿Por qué tenemos esta pregunta? ¿Por qué en Quito hierve más rápido el agua con sal que aquí en la costa, usando nuestro razonamiento, siendo que la temperatura de la región aquí es más alta? Esto no se da por la temperatura, sino que debido a que en la sierra hay una mayor altitud, la presión es mucho menor, por ende, la solución requerirá menos energía térmica, menor temperatura, para llegar a su punto de ebullición, para llegar a ese punto de igualar la presión atmosférica.
El descenso higroscópico es la disminución de temperatura del punto de congelación que experimenta una disolución con respecto a la del disolvente puro. La disminución higroscópica la podemos poner como una entropía. Cuando tenemos un líquido nos encontramos en desorden, debido a que las partículas, ya sean moléculas, átomos o iones, no ocupan un lugar determinado, estos están en movimiento. Ya a esto se le suman las partículas líquidas en movimiento del soluto, por lo que produce que el sistema esté aún más desordenado. Y cuando nos encontramos con un sólido, nos encontramos con un desorden, pero que estos ocupan una posición fija y lo único que hacen es vibrar. Con ello podemos comprender que las temperaturas de congelación de disoluciones son siempre menores que las del disolvente puro, debido a que la disolución tiene más desorden que el disolvente líquido puro. Es decir, a mayor concentración, mayor desorden, mayor entropía en disolución y por lo tanto menor temperatura de congelación y mayor descenso higroscópico. Un ejemplo muy claro de esto son en los países donde cae mucha nieve, entonces lo que hacen es echar sal a las carreteras o al pavimento de tal modo que ésta se derrite. La presión osmótica es una propiedad coligativa muy interesante, ya que habla de la distribución del agua en el organismo. En primer lugar tenemos la membrana semipermeable, ya que para hablar de presión osmótica debemos dirigirnos a la unidad básica de la vida, que es la célula, la cual posee una envoltura altamente especializada que se conoce como membrana plasmática. La membrana plasmática es una membrana semipermeable y una lámina delgada que permite que ciertas moléculas o iones pasen a través de ella. Además, las que van a pasar a través de ellas son los solventes, no los solutos. Por lo tanto, se encuentra entre una solución y un solvente puro permitiendo su paso. A continuación tenemos una pequeña animación, un video, mostrando cómo la membrana está interpuesta y cómo ocurre este paso por ella. Y la ósmosis es conocida como el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable debido a la diferencia de osmolaridad o concentraciones de solutos a ambos lados de la membrana, generando una diferencia de presión osmótica. Esto ocurre de un lugar menos denso a un lugar con mayor densidad de forma espontánea y sin gasto energético. Además, el que va a difundir a través de la membrana es el solvente. El concepto de la presión osmótica, la cual se define como la diferencia de presión que debe existir entre la solución y el solvente puro para que no pase a través de la membrana semipermeable que está interpuesta entre ambos. Se considera que cuando distintas porciones de una disolución no presentan un intercambio neto de soluto, se dice que está en una presión osmótica de equilibrio. La presión osmótica es una propiedad inherente de toda solución. Además, va a depender de la molaridad y de la temperatura de la solución. Y para medirla se puede usar un osmómetro, que es un instrumento que se usa para medir la presión osmótica de una solución y un solvente. Bueno, un ejemplo de presión osmótica es la que hay en el interior de la cáscara de un huevo. Después de retirar la cáscara con ácido acético, se puede usar la membrana que envuelve al huevo para demostrar la ósmosis. Se muestra con el sirope de Caro, que es fundamentalmente azúcar puro con un poco de agua añadida, de modo que su presión osmótica es muy baja. Se coloca al huevo dentro de este sirope durante 36 horas. Aquí tenemos una pequeña imagen de cómo se observa el huevo antes de ser introducido a las 36 horas dentro del sirope, en donde está con su membrana totalmente normal, y luego cuando transcurre ese tiempo, casi toda la clara del huevo ya había salido hacia el exterior de la membrana. La membrana del huevo es permeable a las moléculas del agua, pero no a las del azúcar. La rápida migración del agua del huevo hacia el sirope continúa hasta que el huevo parezca deshidratado, como vemos en la imagen, que parece que el huevo está desinflado. Queda poca evidencia de la clara del huevo, ya que esta es principalmente agua. Las moléculas de agua pueden moverse hacia el sirope, pero las moléculas del sirope son demasiado grandes para atravesar la membrana. La energía térmica mantiene el movimiento rápido de las moléculas. El proceso de la difusión da lugar a una transferencia neta de las moléculas del agua del huevo hacia el sirope, hasta que las concentraciones de ambos lados de la membrana puedan igualarse.
Con tanto sirope, estas concentraciones nunca se pueden igualar y es por eso que el huevo parece deshidratado ya que pierde casi toda su agua. Soluciones hipotónicas, isotónicas, hipertónicas. Para entender mejor este tema, debemos abarcar que las soluciones hipertónicas son las que tienen una mayor solución, una mayor concentración de solutos. Las soluciones hipotónicas son las que tienen una menor concentración de solutos. Y las isotónicas son las que se mantienen mediales. Un ejemplo de esto aquí es cuando hay imaginemos que tenemos una célula y le agregamos a un líquido, a una solución hipertónica. La célula, esta de aquí siempre va a abandonar la célula, pero si la ponemos en una solución hipotónica, esta aquí va a entrar en la célula, lo que hará que esta se dematice o se encoja. Y si la metemos en una solución isotónica, básicamente no va a pasar nada. Es lo mismo, sale lo mismo. Esto se da debido a las reacciones que tienen las células a diferentes sustancias. Luego tenemos las soluciones, para explicar mejor las soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas, como ya lo dije, son las que tienen más concentración de solutos que solventes. Estas de aquí hacen que las células estén encogidas. Un ejemplo básico de solución hipertónica sería la solución salina o el agua con sal. El agua, al tocar con la sal, esta aquí la volvería una solución hipertónica. Luego tenemos las soluciones isotónicas, que estas aquí básicamente son las que tienen la misma concentración de sal de la que tiene nuestra sangre. Cuando pasa esto, se considera que es una solución isotónica. Como ejemplo, tenemos a las bebidas rehidratantes. Esta aquí básicamente tiene los mismos componentes que tiene nuestra sangre. Bueno, no los mismos, sino la misma concentración de sal, lo que hace que esto se vuelva una bebida isotónica. Luego tenemos las soluciones hipotónicas, que estas de aquí, una solución hipotónica es la que posee una menor concentración de solutos. Estas de aquí están en relación con el citoplasma de una célula, que estas de aquí permiten el paso de líquidos desde el espacio intravascular al espacio intracelular. Y estas de aquí también permiten que la célula recupere o su volumen o los disminuye. La ley de Van Hoff nos permite explicar lo que sucede principalmente en el fenómeno osmótico. Van Hoff, quien estudió el fenómeno osmótico, lo asoció a la diferencia de presión hidrostática que equilibraba a este mismo. Es decir, que el fenómeno osmótico es igual o equivalente a la diferencia de presión o presión osmótica. Para desarrollar su fórmula o ecuación, Van Hoff se guió de dos variables y una constante. Las variables, las cuales eran la temperatura absoluta y la diferencia de concentración o diferencia de osmolaridad, es decir, la diferencia de concentraciones de soluto en las soluciones. Y al ver que estos actuaban como gases, es decir, que chocaban entre las paredes del recipiente, la constante de los gases, al cual se representa con la letra R. Para tener un ejemplo claro de esto, imaginémonos dos recipientes conectados por un tubo. En medio de ellos hay una membrana osmótica, que es principal actor en lo que es el fenómeno osmótico. Es una membrana permeable que solo permite el paso de solventes puros, como lo es el agua. Es decir, que si ponemos en los recipientes ponemos una solución hipertónica en uno de ellos, es decir, mayor concentración de solutos, y en el otro una solución hipotónica, mayor concentración de solventes o un solvente puro, esta membrana va a permitir solo el paso del solvente, es decir, que el recipiente que tenemos acá, que sería el recipiente B, va a comenzar a vaciarse y el solvente va a pasar directamente al recipiente A, debido a que la membrana solo permite el paso de solventes puros. Este fenómeno también se lo puede ver en las células, en los glóbulos rojos. Hay un fenómeno que se llama hemólisis, el cual es cuando tenemos un glóbulo rojo o una célula y esta se hincha debido a que hay mayor concentración de agua afuera. Están cubiertos por una membrana
osmótica comienza a hincharse y esta simplemente se hincha y revienta.